Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. El día de hoy tenemos como entrevistado a Carlos Blanco. Él es un hombre muy joven que se especializa en egiptología y además es miembro de la Academia de Ciencias a nivel mundial. ¿Cómo entender, Carlos, que siendo tan joven te hayas involucrado en temas de historia y aquello que tiene que ver con Egipto? Eres egiptólogo. Es una pregunta que yo a veces también me planteo, ¿no? ¿Por qué? Porque además en el tema egiptológico comencé cuando era bastante joven y yo intento rastrear, ¿no?, de dónde viene esa fascinación por el Antiguo Egipto y la respuesta que normalmente me doy a mí mismo es que a mí siempre me ha gustado conocer el origen de las cosas, de dónde vienen, por qué. Y para entender de dónde venimos y cuál es el origen de nuestra civilización, es inevitable que pasemos por el Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios aportaron contribuciones fundamentales a la humanidad, por ejemplo, la geometría, el primer cultivo, el más temprano cultivo de la geometría, el monoteísmo en la época de Agnatón, las principales grandes muestras de ingeniería. A mí me fascinaba, yo quería comprender por qué tan pronto, cuando está amaneciendo la historia, cuando se está inventando la escritura, cómo es posible que ya una civilización hubiese alcanzado semejante grado de sofisticación. Y si uno analiza todas las ciencias y las artes, en Egipto estaban presentes. Uno puede pensar en medicina, puede pensar en una serie de elementos que ahora están presentes. ¿Cómo proyectar la historia? Es la pregunta. Porque si uno analiza lo que pasaba en Egipto en X números años o miles de años antes de nuestra era, ¿cómo proyectarla hacia el futuro? Porque a veces uno ve a las personas jóvenes involucradas en ello, pero hay una lógica, uno logra comprender, por un lado, el por qué o el dónde, pero ¿qué te sirve a ti lo que analizas del Antiguo Egipto en el mundo actual? Es una pregunta muy buena. Yo creo que no solo para los que trabajan en egiptología, sino para cualquier rama de las humanidades, que al final es abordar el legado, el acervo de la humanidad desde el origen de la conciencia en el Paleolítico Superior. Todo el que estudia esas cuestiones, yo creo que hay dos dimensiones. Por un lado es el valor del cultivo, de las humanidades por sí mismo. Alguien que esté estudiando jeroglíficos egipcios o escritura cuneiforme o historia medieval, eso tiene un valor en sí mismo, es nuestro patrimonio, son nuestros antepasados, es lo que nos ha hecho ser lo que somos. Pero hay una segunda dimensión, que es también la utilidad práctica para nuestro tiempo. Es evidente que cuanto más retrocedemos en la historia, más difícil es ver las conexiones concretas con el presente, eso es evidente. Pero, sin embargo, si nos damos cuenta de que la condición humana no ha cambiado tanto, de que hemos ¿Cuáles progresado... son las constantes en la condición humana? Hay unas... Porque uno puede pensar en muchas cosas. Somos una especie viva que necesitamos alimentarnos, necesitamos proyectarnos, tenemos un periodo de vida, y siempre se habla de que la condición humana se mueve por varios
motivos. Uno es poder y otro es posiblemente lo que tiene que ver con el amor y las creencias. ¿Cómo mirar Egipto con poder, amor y creencias y proyectarlo hacia ahora? La condición humana en el plano biológico es evidente que no ha cambiado, es decir, a nivel lo que es, por ejemplo, 5.000 años desde el origen de la civilización en Egipto y en Sumeria, no es nada, son 250 igual de generaciones. Frágiles que lo éramos antes cuando nacemos. Seguimos en ese sentido, lo que tenemos es el progreso cultural, el progreso tecnológico, pero a nivel biológico el Homo sapiens yo creo que prácticamente no ha cambiado nada, si acaso en ciertos detalles biológicos o neurobiológicos. En ese sentido no hemos cambiado. Y a nivel estrictamente emocional y también espiritual, las grandes preocupaciones del ser humano, las grandes inquietudes, los interrogantes, en el fondo no han cambiado. Si uno se da cuenta, por ejemplo, de que los antiguos egipcios ya se preguntaban por el origen del universo. Hay 3 grandes cosmogonías egipcias que daban 3 interpretaciones mitológicas, por supuesto no científicas, pero 3 grandes interpretaciones de dónde surge el universo. Todavía hoy tenemos ejércitos de cosmólogos, de físicos, que se están formulando la misma pregunta. Todo lo que tiene que ver por la trascendencia, las religiones, el monoteísmo, el politeísmo, eso estaba en Egipto. El arte, la poesía, los poemas de amor, esas son constantes que hay laten. ¿Qué es lo que mueve al ser humano? Podemos decir, es el poder. Yo en ese sentido Sí, tiendo no. a ser, yo fíjate, y es lo que voy a defender en la conferencia, yo soy más idealista, ya sé que va a parecer muy idealista, pero creo que lo que mueve los grandes progresos humanos es la sed de conocimiento. Efectivamente, a nivel mundano nos movemos muchísimas veces por poder, por amor, por pasión, por satisfacción, pero a largo plazo en perspectiva, si uno mira, lo que ha buscado la humanidad desde el principio es conocer, es la curiosidad. No solamente plantearse por qué nosotros vemos una tormenta, sino por qué ocurre la tormenta. Entonces empezaron a dar explicaciones primero mitológicas, religiosas, luego finalmente científicas, hasta que descubrimos la respuesta. Pero el ser humano es perennemente insatisfecho hasta que no logra respuestas a sus preguntas, y casi todas son de naturaleza cognoscitiva. Yo creo que se puede trazar la historia de la humanidad como historia del conocimiento. Por supuesto, la historia es también historia de poder, es historia de pasión, de amor, pero yo creo que lo más trascendente y lo que constituye el legado de una civilización es sus aportaciones al conocimiento. De todo esto que hablamos, de esas aportaciones al conocimiento y esa sed de conocimiento, que es una forma en que los seres humanos hemos ido proyectándonos hacia el futuro, haciendo inventos, buscando ciencias del mundo del humanismo, ¿cómo aplicarlo ahora? Tú eres extremadamente joven, lo reiteramos. ¿Cómo hacer que los chicos, generaciones muy cercanas a la tuya, menores a la tuya, busquen esa sed y busquen las fuentes debidas para poder saciar ese interés de conocimiento y logren proyectarlo? No existe una única fuente de motivación para el ser humano. Cada uno tiene que descubrirla. Es decir, hay personas que pueden encontrarla en la pura curiosidad, otras en el anhelo de reconocimiento, otras en la insatisfacción. Yo necesito estar haciendo cosas. Bueno, no hay una única vía para motivarse, para sentir, bueno, pues tengo que hacer algo en la vida. En ese sentido no hay una única vía. Pero yo sí pienso que todas las vías de motivación, todos los impulsos que escojamos, al menos van a tener que disponer de 3 grandes características, que serían, en primer lugar, la pasión. Es decir, la pasión, ya sea por curiosidad, ya sea porque uno busca dejar una huella en la historia, ¿no? O ya sea porque uno necesita estar constantemente superándose a sí mismo, si no lo hace con pasión, si no está enamorado de lo que hace, es imposible que vaya a poder profundizar en ese tema. En segundo lugar, la perseverancia, el trabajo. El trabajo es lo que nos hace hombres, es decir, es lo que ha construido la humanidad, ¿no? Lo que nos permite que aquello que la naturaleza no nos da, gracias a la cultura, que cultura viene de cultivar la tierra, de trabajar la tierra, gracias a eso somos lo que somos. Y en tercer lugar, yo creo que la nobleza en las intenciones. Uno, haga lo que haga, tiene que estar guiado por nobleza en las intenciones, por un espíritu también imbuido de moralidad. Y yo creo que esas 3 constantes van a tener que estar en cualquier motivación que encontremos. Pero si a mí se me dice qué es lo más importante, yo creo que es fascinarse ante algo, el sentido estético. Cuando uno hace aquello que le gusta, cuando uno busca aquello que le genera curiosidad, cuando uno persigue fines que realmente atrapan, seducen su curiosidad, es cuando puede hacer algo grande, algo bueno. Y
eso es un sentido estético, es dejarse fascinar ante la belleza del universo, la belleza de la historia, la belleza del arte, la belleza del conocimiento. La belleza del entorno geográfico, hay múltiples cosas que a uno le pueden fascinar y encantar. Por supuesto, de una y cuando va civilización. descubriendo, pero cómo despertar ese afán de curiosidad y de encantamiento y de ilusión. Cuando a veces se dice que ya tenemos todo, las nuevas tecnologías nos dan una serie de opciones, cómo buscar esta fascinación y generar esa fascinación y ese encantamiento con los jóvenes. Yo creo que el sentido estético es precisamente la mejor vía para impulsar, para inducir ese sentimiento de fascinación. El sentido estético lo que nos hace es preguntarnos por todo aquello, es decir, aquello que vemos, la grandeza, la vastedad, la maravilla, por ejemplo, de lo que es el universo, lo pequeños que somos, pero al mismo tiempo lo sublime que es el pensamiento humano. Eso, cuando conocemos y nos damos cuenta de lo improbable que era que estuviéramos aquí y lo improbable que era que hubiera surgido toda la trama de la vida y de las civilizaciones, yo creo que es imposible no sentirse arrebatado estéticamente. Y en ese sentido, cuando uno mira la historia de las grandes civilizaciones o de las grandes mentes, a mí me parece que uno de los motivos más profundos de la pasión en su trabajo era también la búsqueda de la belleza y ese sentido contemplativo ante la belleza. Un astrónomo que, por ejemplo, se deja fascinar por el número de galaxias, por la pequeñez del hombre, pero al mismo tiempo, como decíamos, también el poder que tiene el conocimiento humano para desentrañar las leyes de la naturaleza, ese motivo yo creo que no tiene equivalente. En las humanidades, por supuesto, en las ciencias empíricas, en la matemática, la belleza de los números, no de una ecuación que es algo eterno, que es algo que se sobrepone al flujo del tiempo. Entonces, encontrar ese sentido estético yo creo que es la vía hacia la sabiduría y hacia la profundidad. Hablas de muchas cosas, el tema de buscar sabiduría, buscar profundidad, tener la fascinación frente al sentido estético, pero también cuando hablamos de historia, sí, tiene que decirme, Carlos, ¿cuál es su personaje favorito del mundo egipcio? ¿A quién escogería? Porque uno puede escuchar muchísimo de eso. Esta siempre es una pregunta que a veces cuando me la hacen, el dolor de elegir, ¿no? Es decir, no quiero elegir porque hay varios que me fascinan, pero hay un personaje que yo le tengo una admiración inmensa, porque además es el primer ejemplo de sabio conocido. Fue arquitecto, fue médico, fue lo que podríamos llamar un sabio, que es Imhotep. Imhotep es el que diseña la primera pirámide, que es la pirámide del rey Zoser en Saqqara, la pirámide escalonada. Ahora nos parece una obviedad una pirámide, era simplemente añadir escalones, lo que se llama una mastaba, añadir mastabas más pequeñas hasta tener la forma piramidal. Esa fue una de las grandes aportaciones a la humanidad, la primera pirámide. Y esa idea de que el arquitecto es aquel que reproduce el orden que hay en el universo, la estructura matemática, la armonía matemática en las creaciones de la cultura, de la civilización. Yo creo que eso es lo que nos define como seres humanos y es lo que define la historia y la civilización y la cultura. Por eso Imhotep, que es curiosamente uno de los personajes más misteriosos, no se ha encontrado su tumba, las referencias históricas que tenemos pues son enormemente fragmentarias, me parece el personaje más fascinante, porque es el primer sabio conocido de la historia. De hecho, en egipcio además siempre me gusta decir que Imhotep significa el que ha venido en paz. Esa idea de la armonía entre sabiduría y paz, que yo creo que es también uno de los desafíos de nuestro tiempo. Muchísimas gracias a Carlos Blanco. Queremos agradecer su presencia en estos micrófonos y decirles que es muy importante aprender de la historia, ver la pasión con la que él narra los episodios de su vida, de la historia y que le fascina. Y dice que es importante tener pasión, tener esfuerzo, ser constantes para ir logrando las metas y los logros. Y sobre todo buscar esta fascinación estética, como él la menciona, cuando uno busca diferentes trabajos o diferentes esfuerzos a lo largo de su vida. Nuevamente, gracias a Carlos Blanco. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Ciento 1.7
Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Hemos tenido hoy una entrevista que grabamos hace algún tiempo en Barcelona por uno de los más jóvenes egiptólogos del mundo. En este momento, en cambio, os damos la bienvenida al doctor Luis Calero para hablar sobre la situación del tema petrolero, especialmente sobre la explotación en el famoso ITT. ¿Qué ocurre con esto, doctor Calero, cuando se habla que hay más reservas de las pensadas? ¿Qué sucede con la ubicación y colocación ya de pozos petroleros? ¿Se está explotando ya? ¿Cómo cuidar el difícil y tan delicado entorno ambiental poniendo los pozos petroleros que se están planificando? Bien, estos anuncios que en otras condiciones posiblemente serían anuncios que a un buen sector de la población le gustaría, serían unos anuncios positivos, generan más bien algunas dudas, algunas inquietudes, porque a menos de que durante estos últimos años no ha existido mucha apertura para la entrega de información, y no se trataría solo de apertura, sino de cumplimiento de la ley orgánica de acceso y transparencia en la información. Sin embargo, de que no ha existido mucha información, los pocos datos nos dejan con más dudas que certezas, porque esto de una incorporación tan voluminosa de nuevas reservas, hablar de 800 millones adicionales de reservas a las 900 que existían, sin mayores datos de carácter técnico, realmente dejan algunas preocupaciones en los sectores, en personas que conocen la parte técnica, en geólogos, en petroleros, que realmente no encuentran explicación todavía válida para esta incorporación. Y sobre esa base de incorporar tan fácilmente 800 millones de reservas, pues algunas justificaciones para acciones estatales, entre comillas, acciones empresariales respecto a la explotación de este tren estructural del ITT. Se ha dicho en una conferencia, en un evento privado, de que se tiene planificado, se tiene previsto la perforación de 600 pozos. 600 pozos es una cifra gigante para lo que en Ecuador hemos tenido en explotación petrolera. Si uno piensa en los campos actuales, piensa en los que están produciendo en el bloque 15, el bloque 16, ¿cuántos pozos tenemos allí? Bueno, mire, revisaba cifras ayer a propósito de este anuncio. Efectivamente, en la región amazónica y en la península existen 6.000 pozos autorizados, declarados, pero de esos 6.000, casi 2.000 pertenecen a Ancón, en la península de Santa Elena. Tenemos 4.000 más o menos en Amazonía. 4.000 en Amazonía. Ya perforados, declarados y funcionando, sí, o ya cerrados en algún caso. Puede haber una combinación de todos estos elementos, pero reflejaban como 6.000 pozos que han sido legalmente autorizados. Algunos de ellos estarán en recondicionamiento, otros estarán
sin operar y otros estarán en operación. Pero bien, llama la atención estos 600 pozos en una zona demasiado sensible, como es la del Yasuní, la zona aledaña inclusive al Yasuní. Porque en el estudio que hizo el Bessir-Franglab con el Instituto Francés del Petróleo con Petroproducción hace 12 años, ellos tenían proyectado la perforación de 133 pozos para la explotación de 920 millones de barriles. Y en un tercer escenario que ellos preveían, el 3P, que había la posibilidad de extraer 1.300 millones de barriles, ellos tenían previsto alrededor de 200 pozos, de perforar 200 pozos. De tal manera que este anuncio de perforar 600 pozos desde el punto de vista técnico llama la atención y es una alerta desde el punto de vista ambiental, porque 600 pozos, aún asumiendo este sistema que también ya hace 12 años se recomendó de hacer desde plataformas un sistema de explotación de racimos, tipo racimo, desde una plataforma puede usted... con una perforación o un solo pozo externo... Con una plataforma usted perfora 20, 30, hasta 40 pozos, ¿sí? Desde esa plataforma va dirigiendo. Digo, llama la atención que aún siendo eso, esa posibilidad de aplicar esta tecnología que no es tan nueva, porque esa es la tecnología que se utiliza en las operaciones offshore. Sí, eso no es un invento, no es la última cuestión en tecnología de punta ni cosas que se le parezca, pero sí es adecuada para la explotación en una zona sensible, ambientalmente sensible. Digo, pero este número exagerado de 600 pozos puede revelar algunas situaciones que ojalá en algún momento se den datos de carácter técnico y podamos hacer un análisis más profundo sobre ese. Y de esta explotación, doctor Calero, ¿cuánto cuesta el producir? Porque hemos visto diferentes cifras, vemos los acuerdos con diferentes empresas de cuánto cuesta producir el crudo ecuatoriano en pozos ya existentes. ¿Qué ocurre con los pozos que se van a armar? Quisiera entender que se trata de una recurrida, de una permanente confusión que existe entre el costo de producción y el costo de operación. Al costo de operación generalmente hay que incluirle la amortización de la inversión y eso se convierte en un costo de producción. A ver, ¿quiénes no sabemos del tema petrolero en qué se diferencia un costo de producción de un costo de operación? Claro, eso le estoy diciendo, mire, el costo de operación, ¿cuánto le cuesta a usted lo que le significa pago de personal, pago de insumos, de materiales, energía eléctrica, campamentos, mantenimiento? Ese es el costo de operación. Pero si usted a ese costo de operación pongamos $10, y nos ufanábamos que teníamos, por ejemplo, en el bloque 15 en algún momento un costo de operación de $5 o $6. Si a eso usted le suma la amortización que hay que hacer de la inversión, porque se invierte y la inversión tiene que ser amortizada. Entonces, si usted amortiza unos $10 de un crédito, de una inversión realizada, entonces de 6 pasa a 16 o de 10 pasa a 20. Y el gobierno en algún momento hizo rectificaciones y hablaban inicialmente de 27, 29, bueno, por ahí quedan, sí, 27 y hablaban de un precio de sustentación, se inventaban cualquier término para corregir el error. Pero siempre se estuvo hablando sobre 25, 26 dólares, tanto así, o posiblemente sea para justificar las tarifas que se contrataron y se pactaron con las empresas petroleras, tanto las de servicio como las empresas operadoras, se pactaron precios de 35, 33, 32 dólares. Pero claro, entonces... Y además tener una idea, es por barril extraído, es decir, si el mismo pozo produce 1000 al día, tengo que multiplicar los 8, los 10, los 12, los 30 por el número de barriles. Por el número de barriles, claro. Y mire, la complejidad en el tema del ITT llama la atención que esté hablando de 10 y 11 dólares como costo de producción. Realmente no tenemos idea, algunas personas que estamos involucradas en el tema, de qué manera llegan a semejante costo, a semejante cifra. Tanto más que hay que considerar que la extracción, que el transporte de ese tipo de crudo es realmente complejo. Mire usted, es un crudo con un promedio de 14.7 grados API. Es decir, es mucho más pesado que el que producimos en otras zonas de la Amazonía. Definitivamente, y entonces eso... Y no podemos mezclar con el otro, no puedo es una opción, es una opción. Eso conlleva dificultades para el transporte. Primero, internamente, el transporte en la región amazónica, desde la zona de producción, y asumamos que se crean facilidades de producción fuera del parque en el Tiputini, y de ahí hay que transportar
la más cercana a Edén Yuturi. Solo para ese transporte ya se requiere un sistema especial, o va todo el flujo tal como sale con una ayuda, con calentamiento o con algún sistema de presión especial, pero una vez que llega allá y que de ahí hay que llevarle a una cabecera de uno de los dos oleoductos, sea del oleoducto transecuatoriano del SOTE o del OCP, y luego de ahí hay que transportarle a la costa, a Esmeraldas, y hay que cruzar la cordillera subiendo más de 4.500 metros, y entonces tiene que haber unos sistemas para ese transporte. Eso encarece considerablemente el costo de producción de ese barril de petróleo. Mire usted, si quisiera utilizarse, porque otro de los temas es diluirle, agregarle crudo más liviano para obtener una mezcla, diga, de 18 grados, que es el mínimo que admite el OCP para poder transportar. Es que uno piensa en un crudo de los grados que usted habla, es como una especie de brea pesada, difícil de fluir. Así ponía algún ejemplo doméstico, decía, una cosa es poner en un frasco miel de abeja y agua. Usted le vira el vaso con agua y fluye el agua rápidamente. Ese es el ejemplo de un crudo de liviano, de número de grados. Pero un crudo pesado es parecido al esquema en el ejemplo de la miel de abeja, que usted necesita a esa miel darle alguna ayuda para que fluya, o le calienta o le diluye, ¿no es cierto? Y le da alguna ayuda de carácter físico o de carácter químico. Entonces, más o menos estamos hablando lo mismo para el caso del crudo ITT, que necesita una ayuda. Si es que usted quiere mezclarle ese crudo para subir el grado API, tiene que conseguirse un crudo mucho más liviano con mayor grado API. En esta relación, mire, y se ha hablado pomposamente de 300.000 barriles, que vamos a producir 300.000 barriles del ITT. Para producir los 300.000 barriles del ITT, usted necesitaría mezclarle con unos 270.000 barriles de un crudo de 22 grados, más o menos, para convertirle el crudo ITT en un crudo de 18 grados. Es decir, necesito casi lo mismo para generar, lo mismo. O sea, 300.000 versus 270.000, casi miti, como decimos en el lenguaje. Así es, casi lo. ¿Y de dónde saca usted esos 270.000? Y las facilidades de producción tienen que estar diseñadas de tal manera que pudieran recibir por lo menos el triple, porque va a ir el coste de agua, la cantidad de agua que va a comenzar a salir, y tengo entendido que ya está saliendo agua al inicio de la explotación un 5%. Mire, los estudios del Beicifran Lab con Petroproducción determinan que en el tercer o cuarto año podemos estar con un coste de agua del 40, del 50%, de tal manera que se produce un fluido de 400.000 barriles, 200.000 son agua y 200.000 son petróleo. Y todo eso ingresa en el oleoducto. Entonces eso claro, eso sale inicialmente, luego vienen los separadores, separa el agua y separa el... ¿Dónde se separa el calero aquí? ¿En Esmeraldas o no, antes de...? En Edén Yuturi tendría que separarse, pero mientras tanto las instalaciones de ese cuento usted tendrían que estar diseñadas para esos volúmenes. Y siempre va a haber un pico de producción en este caso. Lo que le estoy señalando, entonces va a requerir hasta 800.000-900.000 barriles de capacidad, tanto del transporte inicial como de almacenamiento. Y luego usted va a necesitar unos pozos reinyectores del agua, porque esa agua tiene que ser tratada y reinyectada en el subsuelo. Tratada y reinyectada. Entonces usted tiene que contar con pozos reinyectores. Todo eso, discúlpeme, encarece el costo de producción. Todo eso es lo que hay que considerar y encarece el costo de producción. Sería mucho más costoso producir en el ITT que producir en los otros campos que Ecuador mantiene en la Amazonía. Definitivamente que sí, la lógica nos lleva por ahí. La lógica nos lleva a decir que en las actuales condiciones la producción de un barril de petróleo de la zona del ITT sería mucho más cara que en otras zonas. Tanto más, si vamos a ir al Ispingo, y dése cuenta usted que el Ispingo Sur, porque hay Ispingo Norte y Ispingo Sur, está ya en la zona intangible. Y primero, la autorización de la Asamblea estaría restringiendo la explotación de Ispingo Sur. Punto número 1. Punto número 2. Si bien pudiesen existir técnicas con perforación horizontal para extraer ese crudo, que no sería tampoco que pudiera alcanzarse a toda la magnitud del reservorio de Ispingo Sur,
De igual manera, entonces, los cuidados ambientales van a ser mucho mayores y, consecuentemente, los costos se incrementan. ¿Cuándo como ecuatorianos vamos a tener información transparente? Usted dice, en un evento privado se habló de que se van a perforar 600 pozos en el ITT. ¿Cuándo podemos contar con toda la información en donde nos digan cuánto cuesta producir, cómo van a sacar el crudo, con qué le van a mezclar y cómo va a llegar a un puerto? Porque uno puede festejar, si piensa en el lado económico, que vamos a tener muchísimos millones de barriles, pero todo lo que esto entraña, cuesta, significa y también el riesgo ambiental. Claro, riesgo ambiental y también las consideraciones para los pueblos nómadas, ¿no es cierto?, que también deben adoptarse determinados protocolos y determinadas decisiones al respecto. Permítame recordarles a algunos funcionarios públicos que existe una normativa tanto en el Código Orgánico Penal Integral, en la Ley de Acceso y Transparencia de la Información, que les obligan a no falsificar información, a no dar datos falsos, a no manipular información. Caso contrario, podrían estar incurriendo en algún tipo penal, en alguna infracción grave que en su momento podrá ser evidenciada. Digo, nada más una advertencia, que no se puede jugar con la fe pública manipulando información. No se puede, es inadmisible, por ejemplo, que se puedan reportar el mismo número de barriles de petróleo de producción diaria, 12.000, cuando eso físicamente es imposible, no existe esa posibilidad. No es como en una fábrica que usted puede, o en una panadería, que sacar 30 o 300 panes diarios, usted saca, mete para 300, no, acá el fluido de la naturaleza tiene unas variables, tiene unas características, en más o en menos, no existe esa uniformidad. Y no es posible que den una información de producción promedio. No, pero es otra cosa. El reporte de producción diaria es uno, y usted puede promediar y decir en el mes hubo un promedio de tanto, esa es otra cosa diferente. Pero en los reportes diarios usted no puede, estoy poniendo como ejemplo. Entonces, no se puede mentir y no se puede decir cuando recién estemos, por ejemplo, queriendo solucionar un problema de calentar el crudo que estamos extrayendo para recién transportarlo y ya estar reportando producciones altas y estar creando expectativas demasiado altas y optimistas para el país. Yo creo que los funcionarios deben estar muy conscientes de que existen normas legales que les obligan a un manejo con decencia y con profesionalismo de la información. Y lo importante es entregar la información correcta, lo que usted dice, no crear falsas expectativas por algo que puede estar ocurriendo o no puede estar ocurriendo. Así definitivamente. Y entregar la información, o sea, ¿por qué en la página web de Petroamazonas, de la Secretaría de Hidrocarburos, no existe la información correspondiente? Nos ufanamos, se han entregado un estudio de reservas que incrementa en 800 millones. ¿Cuáles fueron los elementos para ese incremento de reservas? ¿Cuáles fueron los elementos de carácter técnico? ¿Acaso se modificó el factor de recobro nada más? ¿De qué manera se interpretó, se reinterpretó la sísmica, todos los elementos técnicos que existen en los documentos técnicos? ¿Cómo es que la compañía internacional llegó a determinar que existen 800 millones adicionales de reservas? Existe información que debe ser puesta a consideración. Y también lo que usted pregunta, ¿cómo vamos a sacar el crudo de allí? Es el otro, ¿cuál es el sistema de transporte, de evacuación del crudo? ¿De qué manera, si es que van a utilizar mezclas, el crudo de dónde van a obtener para la mezcla? Porque inicialmente se estuvo hablando de que se mezclaría con el crudo del bloque 31, que igual es un crudo pesado. El bloque 31 me parece que está con unos 8.000 barriles, 7.000 barriles diarios. El crudo de Pañacocha, igual estamos hablando de 8.000 barriles diarios. ¿Con qué crudos y en dónde se va a producir la mezcla? Además, ¿cuál es el costo-beneficio de mezclar los crudos, bajar el número de grados y ponerlos en el mercado internacional? Así es, degradar a un crudo de determinado sitio en beneficio del crudo ITT y cuál es la relación costo-beneficio. Ahora, ¿se puede justificar el tener un oleoducto específico para el ITT? No creo, no. Eso nunca estuvo en eso ninguna, no está en ninguna en ninguna de las planificaciones. Más sí estuvo en la planificación del Instituto Francés del Petróleo la instalación de una planta en Shushufindi de un mejorador de crudo.
Más que el crudo que era explotado en el ITT por ser un crudo pesado, y en cumplimiento de lo que dispone la ley de hidrocarburos en el artículo 32, que ordena una planificación integral para la explotación de este tipo de crudos. Todos los crudos inferiores a 15 grados deben estar sujetos a una planificación económica integral. Entonces, en cumplimiento de ese precepto, de esa disposición legal, una de las posibilidades era la instalación de un mejorador de crudo, una planta mejoradora de crudo, de tal manera que este crudo pesado de 14.7, a través de un proceso de este mejoramiento, se convertía en un crudo de 25, 28, 30 grados que fácilmente era transportable por el oleoducto transecuatoriano, por un lado, y por otro lado mejoraba el valor económico de ese crudo. ¿Pero eso cuánto cuesta? Obviamente que había una inversión que inicialmente estaba en el orden de los 2.000 o 3.000 millones de dólares. Por eso el costo de producción es alto. Pero el costo hablan de que va a ser de en torno a los 10, 12 dólares. El costo de producción, según ellos, el costo de producción. Yo dudo mucho, sería beneficioso para todos, y yo reconocería mi error, es más, no solo mi error, mi ignorancia en la materia, el momento en que se demuestre los componentes de esos 10 o de 11 dólares como costo de producción. No quisiera creer que tomaron del informe del BCIFRAN Lab, de una de las propuestas del BCIFRAN Lab, de hace 12 años, que establecía total de costo unitario 19 dólares, hace 12 años, y en la que se incluía 6 dólares, por ejemplo, para esta planta, upgrader que se llama, ¿no? Si es un mejorador de crudo, que eran 6 dólares, ¿sí? Y una planta, una central eléctrica que costaba más de $1. No quisiera creer que ellos tomaron esto, restaron, como no hay upgraders, como no hay la planta generadora, 19 menos 8 me da 11, y 11 es el costo de producción. No quisiera creer que hicieron eso. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, y que desglosen, que detallen. Lo que usted dice, qué difícil es transparentar la información. Queremos agradecer al doctor Luis Calero. Él es muy claro al decir las potencialidades del ITT, la preocupación cuando en un evento privado se ha hablado de colocar 600 pozos en este lugar tan importante, no para Ecuador, sino para el mundo entero, en lo que significa protección ambiental. Pero también él es claro al decir, hay que pensar y hay que analizar qué información nos están dando. Dice, los funcionarios públicos tienen que ser absolutamente transparentes y claros, tienen que decir exactamente cuánto se está produciendo, cuánto cuesta esto, y recordar, dice él, que tienen causantes de demandas penales si no están diciendo lo que efectivamente está ocurriendo en este lugar tan importante como es el ITT. Varias preguntas, varios cuestionamientos, el decir si producimos 300.000 barriles diarios, necesitaríamos 270.000 más de crudo más liviano para mezclar y poder transportar el crudo. ¿Qué se va a hacer con todo el agua que sale de estos campos, de estos pozos? ¿Cómo se le va a reinyectar al subsuelo? Una serie de temas que deben ser aclarados por la transparencia de la información y porque todos los ecuatorianos merecemos estar bien informados. Gracias nuevamente al doctor Calero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando con Fabricio Villamar, integrante de Compromiso Ecuador. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos aquí con Fabricio Villamar, el exconcejal de Quito, creador y fundador del movimiento Ahora, y este momento parte de Compromiso Ecuador. ¿Cómo analizar la situación política, Fabricio, cuando vemos que empiezan ya a vislumbrarse las candidaturas presidenciales? Hace unos meses la única segura era la de Guillermo Lasso, pero aparentemente este fin de semana conoceremos ya otras candidaturas con respaldo y con posibilidad de llegar a inscribirse en noviembre del 2016. Buenos días, Claudia, amigos, amigas. Yo creo que es normal, se acerca la época de inscribir candidaturas. Durante los últimos años se hizo un gran esfuerzo porque se llegue a procesos de unidad. Una unidad general no era posible, lo habíamos advertido, y lo que sí está ocurriendo es una unidad por tendencias. En torno a eso, Compromiso Ecuador ha logrado sumar más de 150 organizaciones locales, cantonales, provinciales y liderazgos territoriales que se juntan para impulsar la candidatura de Guillermo Lasso, y por lo tanto nosotros venimos trabajando en este proceso no de este fin de semana, sino desde hace varios años. Fabricio Villamar fue concejal cuando era alcalde Paco Moncayo. ¿Cómo analizar a un Paco Moncayo candidato presidencial, que trabajó con él, estuvo con él? Yo fui concejal más bien de oposición de Augusto Barrera. Yo no llegué a la época de Moncayo. No llegaste a la época de Moncayo. Tengo un muy buen criterio del general Moncayo, pero siento que las cosas tienen su tiempo y el tiempo de Moncayo ya pasó. Cuando el general Moncayo salió de la alcaldía, se esperaba que tenga una alta representación su lista para el Congreso Nacional, y realmente llegó solamente él con el 6% en Pichincha. Cuando se lanzó luego para la Asamblea Nacional, con ruptura en las elecciones anteriores, no alcanzó a tener el 3% nacional para conseguir una curul en el Congreso. Y tal vez así que ruptura desapareció. Y ruptura desapareció. De tal manera que, si bien es un hombre interesante que proponen las izquierdas en este caso, es un saludo a la bandera de una persona a la cual los quiteños le tenemos un buen recuerdo, pero que me parece que su momento ha pasado y hay que saber cuándo retirarse. ¿Cómo analizar con las diferentes candidaturas, Paco Moncayo, Cintia Viteri, lo que puede presentar el PRIAN, el propio Dalo Bucaram, más Lasso, todos en el lado de la oposición? ¿Quién quita votos a quién? Porque dentro del análisis es lo que se está barajando. Es decir, qué tendencia, cómo robustecer y cómo garantizar, que es lo que muchos buscan, que existe una segunda vuelta. Parecería que lo importante en este caso es pensar que el 80% de los ecuatorianos está buscando un cambio. Y el cambio evidentemente no vendrá de filas de Alianza ¿eso es País. interesante o es complicado? Porque si uno piensa, desde que retornamos a la democracia, se nos ofreció un cambio, los ecuatorianos querían cambios. Entonces, desde 30 y pico años atrás, seguimos queriendo cambio. Entonces, ¿en qué ha cambiado el electorado? Más o menos no más, porque también puedes decir que ha habido una estabilidad de 10 años de correísmo, independientemente de cómo se hayan comportado en los procesos electorales, en donde no han tenido escrúpulos en el uso de los recursos públicos para promover las candidaturas de Alianza País durante 10 años, ni escrúpulos en el manejo de la cosa pública. Entonces, cuando la gente se harta de esto, cuando la gente dice ya basta de corrupción, es que vuelven los vientos de cambio. De ese 80% de gente que quiere cambio en el país, evidentemente la oposición, cualquiera sea la bandera que esté encaminada en la oposición, van a buscar una cuota de ese 80%. Ahora bien, las elecciones en el Ecuador son normalmente elecciones polarizadas.
No es que tienes 4 o 5 actores políticos con las mismas opciones cuando arrancan las elecciones, sino que tienes 2 contendores fuertes. Para este caso, uno de los contendores fuertes es evidentemente el gobierno. Yo creo que no hay que restarle posibilidades al gobierno, primero porque tienen un aparato burocrático que han engrosado durante todos estos 10 años, y en segundo lugar porque hay mucho dinero atrás de esa campaña. Y tienen un candidato que no es despreciable. Y por otra parte, en esta polarización, yo estoy seguro que quien va a llevar la bandera de la oposición va a ser Guillermo Lasso. Por lo tanto, el hecho de que las encuestas le coloquen en segundo lugar a Guillermo Lasso nos dan la noción clara de que existe una polarización temprana del panorama electoral, faltando alrededor de 45 días para el término de la inscripción de candidaturas. Y también debemos recordar que la campaña, en teoría, dura también 45 días. La campaña oficialmente arranca el 3 de enero. Exactamente. Y las elecciones son el 19 de febrero. Por lo tanto, mejores opciones tendrán quienes estén preparados para llegar a enero con todo listo. ¿Qué hacer una campaña en el país, a enero con todo listo? el poder tener una representación nacional, el tener cobertura en todo el territorio, porque el gobierno la tiene. Alianza País, en uso de los aparatos del gobierno, la tiene. Por otro lado, ¿qué otra opción política la tiene? Y no encuentras quien tenga fuerza suficiente, excepto lo que estamos construyendo en Compromiso Ecuador, que nos permite estar en los 220 cantones y nos permite estar en todas las parroquias. Ahora, y nos permite estar en todas las provincias. ¿cómo garantizar que Compromiso Ecuador se mantenga unido? ¿Por qué la pregunta? Empieza la determinación de candidaturas. Compromiso Ecuador suma a diferentes sectores que históricamente han sido opuestos, desde el lado de quienes salieron del gobierno de Correa, como la señora Mores, quienes salieron de Partido Social Patriótica, como el coronel Cobo, gente de los áreas sindical, como el señor Villavicencio. ¿Cómo lograr mantenerse unidos en el momento de definir candidaturas y buscar los mejores hombres y mujeres que encabecen listas, integren listas en las diferentes provincias y distritos del país? Te mantienes unido si es que tienes los mismos objetivos. Y el primer objetivo es cambiar de gobierno, no solamente cambiar de presidente, el cambiar hacia dónde va el gobierno. Yo creo que es necesario en eso, por ejemplo, reconocer que hay una noción clarísima de fiscalización, que es absolutamente necesaria. Si Lasso se compromete a mantener una línea de fiscalización fuerte, Villavicencio va a estar ahí. Pero adicionalmente hay que darle voz a las personas que han tenido una historia política limpia, es decir, tú no puedes pedirle a la gente que no haya tenido una trayectoria política. Lo que puedes pedirle es que su trayectoria política haya sido limpia. Si es que has sido parte de este gobierno y has estado inmerso en la toma de decisiones de la Asamblea o en los grandes procesos contractuales, no se te puede confiar lo que es la fiscalización. Me parece que si es que logras generar una corriente suficientemente amplia para fiscalizar, para cambiar de modelo de gobierno, para poder darle cobertura a todo el país. Y en el caso de nosotros, ¿por qué nosotros estamos como movimiento ahora dentro del proceso de Compromiso Ecuador? Es básicamente porque nosotros proponemos que el desarrollo tiene que hacerse desde las ciudades, y nosotros somos una organización que nace desde la ciudad de Quito. Es decir, hay una serie de elementos. Ustedes dicen, sí, los objetivos son claros, todos vamos a mantenernos unidos. Y es estructurar un gobierno en donde sea, por un lado, el mundo es del Ejecutivo, liderado por el presidente que gane las elecciones, el candidato que gane las elecciones, y la parte del Legislativo. Ahora, ¿cómo analizar internamente ustedes los que van a sumarse en las próximas semanas? Se habla mucho de la alianza con el propio alcalde de Quito del Movimiento Suma. ¿Cómo lo miran ustedes al interior de Compromiso Ecuador? Ese es un proceso que está tomando demasiado tiempo y me parece que es hora de tomar definiciones. Si es que se da, en buena hora. Si es que no se da, pues tampoco pasa nada, porque básicamente lo que estamos teniendo es que en la ciudad de Quito el candidato que tiene mayores preferencias de acuerdo a las encuestas es Guillermo Lasso, independientemente de con quién tenga alianzas o no. Por lo tanto, el momento es auspicioso para mantener una candidatura que tiene que seguir adelante. Que se sigan lanzando candidaturas sí es preocupante, especialmente cuando se lanzan candidaturas extemporáneas. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Pero por qué se habla de extemporáneo si la inscripción de la candidatura vence el 18 de noviembre? Se habla de extemporáneas porque cuando
se plantean las unidades, todo el mundo te pide que renuncies. Cuando lanzas candidaturas a última hora, el riesgo es que dividas a la oposición en un momento en donde no es fácil ganarle al gobierno, pero hay que hacerlo. Lo que no han podido hacer las organizaciones políticas en función de juntarse entre todas, esa definición de cómo vamos a salir del correísmo le tocará al ciudadano en las urnas. Frente a la papeleta, los ciudadanos que quieran cambiar de modelo de gobierno tendrán la opción de votar o por el correísmo o por quien pueda efectivamente ganarle al correísmo. ¿Cuándo Compromiso Ecuador define el binomio de Lazo? Para la tercera semana de octubre hay que hacer todo el proceso de inscripción de listas, esto es a nivel nacional y a nivel provincial, y para esas fechas se tendrá ya una definición del binomio. Muchísimas gracias a Fabricio Villamar. Él es parte de Compromiso Ecuador, nos ha hecho un análisis de lo que, según su enfoque, está ocurriendo en la parte política. Él habla del candidato Paco Moncayo y dice: considero que a Paco Moncayo se le pasó el tiempo. Nos da los datos de las dos elecciones anteriores y cuánta votación consiguió el general Moncayo. Una serie de análisis que apuntan, esperamos, para que la ciudadanía tenga claridad de cómo y por quién votar un momento dado en las próximas elecciones. Temas importantes para todos, pero que todavía tenemos tiempo de reflexión. Reiteramos, las candidaturas pueden inscribirse hasta el 19 de noviembre. La campaña arranca el día 3 de enero y las elecciones son el 19 de febrero. Nuevamente, gracias a nuestros invitados, gracias a Fabricio Villamar, gracias a Luis Calero, gracias a Carlos Blanco, a quien entrevistamos en España, y también a quienes vinieron a hablarnos sobre festivales de Shakespeare y Cervantes en el Teatro Talón de Aquiles de Cumbayá, y a los jóvenes que están impulsando una agenda desde Hábitat 3. Primero plantearla como jóvenes, como los jóvenes de 18 a 33 años, para que el mundo también mire con otras visión lo que puede pasar en nuestras ciudades. Gracias a nuestros auspiciantes, a IMAPS Agua de Quito, también a Chevy Plan y a Pan Bimbo Artesano. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.